¿Ya? Eh, muchas veces queremos dar un mensaje, pero no siempre somos claros en hacerlo. Y también hay personas que quieren decirnos algo, pero de nuestra parte no queremos escuchar. En la vida espiritual pasa lo mismo. Dios nos habla en medio del tumulto y ruido de la vida. Dios nos dice a través de Job lo siguiente, en Job 33:14. Sin embargo, en una y en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Ahora, queridos hermanos y hermanas, si queremos escuchar su voz, el medio más rápido es su palabra, la Biblia. El Señor sabe lo que necesitamos. Dios escucha cuando pides y ve cuando sufres. Y Dios actúa cuando crees. Amén. Así es, queridos hermanos. Amén. Ahora, ¿por qué hay tanta confusión dentro de la cristiandad? Al decir la cristiandad estoy hablando de todo el pueblo cristiano, donde entran todas las denominaciones. ¿Saben ustedes cuántos millones somos de cristianos en el mundo? 2.400 millones. Pero ahora yo pregunto, ¿cuántos de esos 2.400 millones conocen la Sagrada Escritura? Yo creo que por fuera, más del 90 o 99% la conoce por fuera, pero por dentro se va reduciendo ya el porcentaje. Perdón, hermano. Ahora, de ese porcentaje que estudia la Escritura, ¿cuánto, cuánto exigen, cuánto exigen, cuánto exigen, o sea, o cumple lo que exige el Señor Jesús cuando dijo escudriñar las Escrituras? ¿Saben ustedes lo que significa escudriñar? Significa profundizarla, ¿ya? Yo me recuerdo de cuando yo trabajaba como buzo. Yo aquí en mi país fui buzo muchos años. Yo tenía embarcación, ¿ya? Y bajaba con manguera, con aire, y bajaba a 30, 40 metros, pero cuando yo estaba a flor de agua, miraba hacia abajo, se veía oscuro, no se veía nada. Pero a medida que yo iba bajando, se iba aclarando el fondo. Y llegaba abajo y se veía claro, pero de arriba hacia abajo se veía oscuro. Pero ahora yo miraba de abajo para arriba, era como que estar afuera. Se veía tan claro como estar afuera. Entonces, ahí entendí, dije yo, cuando el Señor nos dice escudriñar, es porque debemos profundizarla, pero yo la profundizaba, ya en el mar profundizaba, pero con aire, con manguera. Pero nosotros para profundizar ahora en la Sagrada Escritura, tenemos que hacerlo acompañado del Santo Espíritu. O si no, de otra forma no vamos a poder entender. Ahora, queridos hermanos, eh, he querido traer este tema para compartir con ustedes, porque es un tema que hoy por hoy, dentro de la cristiandad, tiene mucha, entre, se entrepone una denominación con otra, pero desgraciadamente digo que dentro de nuestra iglesia también están entrando estas corrientes de pensamiento diciendo que el Señor Espíritu Santo no es Dios ni una persona. Dicen que también el Señor Jesús llegó a ser un Dios que no era Dios. Lo reconocen como creador, pero que Él fue el primogénito de la creación. Entonces, ahora, con la ayuda del Señor, del Santo Espíritu y de su palabra, vamos a dilucidar esta, esta incógnita que muchos tratan de
de hacernos llevar por el camino equivocado, ¿ya? Ahora bien, vamos a empezar. Si, vamos a ver si Dios es uno en tres personas. Y saben ustedes, queridos hermanos, a mí, cuando yo estudiaba este tema, hace tiempo atrás, a mí me costaba entender, se lo digo sinceramente, pero un día el Señor Espíritu Santo me hizo así y me hizo comprender. Y después me hizo así para que lo pudiera explicar de una manera simple, entendible, no teológicamente, como muchas veces se trata de explicar. Y como yo dije en los temas anteriores, nosotros tenemos que dejar que el Espíritu Santo nos hable a través de su palabra, porque la palabra se explica a sí misma. Solamente el Señor, y le doy gracias y toda la gloria sea para Él, el Señor me ha enseñado ese método de preguntarle a la Biblia. Y van a ver ustedes cómo ella responde con una claridad tan grande y simple, y simple. ¿Ya? Hoy día, si tienen papel y lápiz, les recomiendo porque son muchos, muchos textos bíblicos los que vamos a citar. ¿Ya? Bueno, como dije anteriormente, hay algunas denominaciones y personas cristianas que enseñan que Dios es uno solo y presentan varios versículos. Ejemplo, en Deuteronomio 6:4 dice lo siguiente, Deuteronomio 6:4, dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. En Marcos 12:29, el Señor Jesús dijo, el primer mandamiento de todo es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, uno es. Y en Santiago 2:19 dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. En estos textos, ellos se basan para demostrar que solamente el Padre es Dios, ¿ya? Y que el Señor Jesús es la parte más importante de la creación y que el Señor Jesús no es Dios. Sí creen en el Señor Jesús como creador del mundo, pero no creen en la igualdad con el Padre y en cuanto al Espíritu Santo, dicen que es una fuerza o poder que emana de Dios y que no es una persona. También hay otras posturas que interpretan la divinidad de formas diferentes. En este enfoque se considera que el Padre, mire, escúchalo a los que han llegado, ¿ya? Y hay muchos en las redes sociales que hablan de esto. Y es por eso que yo he querido compartir con ustedes, hermanos, para que ustedes tengan claro y nadie lo mueva de lo que la palabra dice, ¿ya? Ellos dicen de que el Padre, el Señor Jesús y el Espíritu Santo son la misma persona, manifestada en tres personas diferentes. Y esta postura es considerada como modalismo. El modalismo es un término acuñado en el siglo XIX por opositores trinitarios. Según sus seguidores, son estrictamente monoteístas, donde Dios es definido como un espíritu único e indivisible que se manifiesta al hombre de diversos modos. Por ejemplo, según ellos, en el Antiguo Testamento, Dios se manifestó como Padre. En el Nuevo Testamento se manifestó como Hijo. Y desde el Pentecostés como el Espíritu Santo. Es en realidad, hermano, es como para tomarse la cabeza a dos manos, ¿cierto? Como el enemigo ha distorsionado la palabra de Dios. Aunque esta postura realmente no tiene mucho respaldo bíblico, pero así como esta, hay muchas hipótesis más que no vale la pena analizar. El enemigo de Dios quiere formar confusión para que veamos la deidad como algo incomprensible. Y ahora surge una pregunta. ¿Cómo es posible que Jehová sea uno
y tres a la vez? Bueno, el principio de la contradicción muchas veces permite juzgar como falso cualquier principio básico de la lógica. Ese principio dice que no puede ser algo verdadero y falso a la vez en el mismo sentido. Dicho de otra manera, Dios no puede ser uno y tres a la vez en el mismo sentido. ¿Saben ustedes, queridos hermanos, que existe una palabra hebrea que se pronuncia eshad? Ya esta palabra, eshad, significa unidad entre varios. Y es la que se utiliza en estos versículos que leímos al principio. ¿Ya? Miren, le voy a dar unos ejemplos. Eh, en Génesis 2:24 dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. ¿Cuántas personas son? Dos. Es un matrimonio de dos personas, pero dice que serán una sola carne. ¿Ya? Ahora bien, en Génesis, y dicho sea de paso, aquí se está utilizando esa palabra eshad, ¿ya? En Génesis 3:22 dice, y dijo Dios, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, no alargue su mano y tome del árbol de la vida. Al decir Jehová Dios como uno de nosotros, no significa como Dios, ¿ya? Sino en el sentido de conocer el bien y el mal, ¿ya? Ahí también se utiliza la palabra eshad. Y también hay otro ejemplo acá, donde dice así, y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todo esto tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada la hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ese pueblo dice que era uno. Ahora yo pregunto, ¿cuántas personas eran? Muchas, muchas, ¿ya? Aquí se aplica esta palabra eshad, y se aplica cuando se refiere a nuestro Dios, uno es, que está registrada en los versículos de Deuteronomio 6:4, Marcos 12:29 y Santiago 2:19. Pero quizás alguien de ustedes puede pensar o decir, pero ¿qué está diciendo el hermano? O sea, lo que yo estoy diciendo es una paradoja. O sea, que estoy diciendo algo contrario a la lógica. ¿Saben, queridos hermanos y hermanas? La Biblia tiene muchas paradojas. Ejemplo, está en Mateo 16:25. Dice, porque todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Hay una paradoja. No se puede perder la vida y hallar a la vez, a menos que esté hablando en este sentido. En este sentido, eh, o sea, que si yo pierdo mi vida física terrenal, por Cristo, hallo la vida espiritual y eterna. En ese sentido, ya es lo que quiere decir esta paradoja. Hay otro ejemplo en Mateo 19:30, pero muchos primeros serán postreros y postreros serán primeros. O sea, vale decir, no se puede ser primero y último, ¿ya? A no ser que sea en momentos diferentes. En esta vida seré último y nosotros somos últimos porque estamos viviendo en el tiempo del fin del mundo, ¿cierto? Ya nos queda muy poco para que el Señor venga. Pero en la resurrección seremos primero porque tendremos parte en la primera resurrección. Ahora bien, siguiendo con el tema, Jehová es uno y tres a la vez, pero en diferentes sentidos. Me explico. Dios es uno en voluntad, en propósito, en carácter, esencia y sustancia. Y Jehová, y Jehová es tres personas, ya en tres personas, y también en funciones. O sea, Jehová Dios ya está en tres personas, pero en diferentes funciones.
Quizás en este momento ustedes están un poquito enredados, pero más ratito cuando empecemos a leer los textos bíblicos y la misma Biblia lo va a explicar, de que vamos a encontrar, al decir yo Jehová, que son tres personas, quiero decir que son tres personas que se llaman Jehová. Y lo vamos a descubrir en la Sagrada Escritura. ¿Ya? Sigamos con este estudio. En Juan, eh, eh, vamos a ir a- vamos a ir inmediatamente mejor al grano. ¿Ya? Vamos a ir si realmente nuestro Señor Jesús, antes de humanizarse y después de la resurrección, es Dios. ¿Ya? Vamos a las Escrituras. Vamos a Juan 1:1. Dice lo siguiente. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Está claro? Ahí dice, ¿quién es el verbo? Nuestro querido Señor Jesús. ¿Ya? O la palabra le llaman otros, en otras versiones. En Juan 20:28 dice, entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Una cosa importante a destacar, queridos hermanos, Tomás le está diciendo estas palabras al Señor Jesús, resucitado y glorificado, ¿ya? Porque recordemos que después de la resurrección, el Señor recupera de lo que se despojó, vale decir, de todos sus atributos divinos, que están registrados en Filipenses, en el capítulo 2, versículos 6 y 7. En Filipenses 2, 6 y 7 dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios, como a cosa que aferrarse. Y en el 7 dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres. De eso se despojó el Señor, pero antes de humanizarse, Él era y es Dios. Ya humanizándose, Él se despoja y vino como uno de nosotros bajo naturaleza caída. En Romanos 9:5 dice, ¿de quiénes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos? Amén. Y Tito agrega, en Tito 2:13 dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Colosenses sigue agregando, disculpen hermano, es que voy a, voy a apagar el teléfono porque la verdad las cosas se me está, no sé si apagaré esto, pero en todo caso voy a dejarlo ahí. Colosenses 2:9 dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y en primera de Timoteo 3:16 dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Ahora, se dan cuenta que todos estos versículos están mostrando a nuestro Señor Jesús, después que resucitó, como Dios. ¿Ya? Entonces, la Sagrada Escritura es clara con respecto a esto. Es clara esto, ¿ya? Eh, el enemigo me está jugando una mala pasada. Bueno, eh, la Sagrada Escritura, ¿cierto?, nos lleva a descubrir en el Nuevo Testamento que el Señor Jesús es Dios. Ahora vayamos al Antiguo Testamento, así como el Padre lleva como nombre Jehová, vamos a descubrir también que lo lleva nuestro Señor Jesús como Jehová el Redentor.
¿ya? O Jehová de los ejércitos. Jesús, el Señor Jesús, en el Antiguo Testamento se le identifica por varios nombres, ¿ya? Por ejemplo, Jehová de los ejércitos, Miguel, el arcángel Miguel, el ángel de Jehová, el santo de Israel, el hijo del hombre, etcétera, etcétera. Pero ahora vamos a pedirle a la Sagrada Escritura que nos muestre si realmente lo que yo estoy diciendo es verdad. Vamos a Isaías 44:6. En Isaías 44:6 dice: Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. ¿Se dan cuenta, queridos hermanos? Aquí la palabra dice, ¿quién está diciendo ese? Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Después agrega, yo soy el primero, yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Ahora yo pregunto, ¿quién está hablando estas palabras? Vamos a Apocalipsis 1, versículos 17 y 18. Dice: Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: No temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¿Quién le está diciendo estas palabras al apóstol Juan? Nuestro querido Señor Jesús, porque Él fue el que murió, ¿ya? Y tiene las llaves de la muerte. Y además que le dice ahí, yo soy el primero y el último, lo mismo que estaba diciendo en Isaías 44:6. ¿Se dan cuenta? Jehová de los ejércitos es nuestro Señor Jesús. Ahora, en Juan 1:1, yo quiero mostrarle algo. Cuando ustedes hablen con nuestros queridos hermanos testigos de Jehová, porque ellos dicen de que el Señor Jesús no es Dios, sino que Él llegó a ser un Dios después de un tiempo determinado, ¿ya? Y eso es lo que tienen registrado en su Biblia, ya en Juan 1:1, ya de la Biblia de los hermanos testigos de Jehová, dice lo siguiente: En el principio la palabra era, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era un Dios con minúscula. Ellos dicen de que se pone con minúscula porque él después llegó a ser un Dios, ¿ya? Y es por eso que ellos le ponen en minúscula, no igual, en igualdad con el Padre. Ahora, lo que ellos tratan de probar en este versículo, que nuestro Señor Jesucristo llegó a ser un Dios, ¿ya? Pero veamos qué dice la Escritura con respecto a esta traducción. Vamos a ese mismo texto que ellos lo aplican para ellos, ¿ya? Lo aplican para ellos porque miren lo que dice el texto acá de Isaías 43:10. Escuchen, en Isaías 43:10 dice, y eso lo toman ellos como que está hablando de ellos. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis, que yo mismo soy. Y acá viene lo interesante. Ante mí no fue formado Dios con minúscula, ni lo será después de mí. ¿Se dan cuenta? Como la palabra es clara y va al punto. Acá dice bien claro que antes de Dios no fue formado Dios, y ya está con minúscula en Isaías 143:10, ni lo será después de mí. O sea, después de Dios no puede existir otro Dios. Así que es imposible que esté correcta esa traducción que tienen nuestros queridos hermanos testigos de Jehová. Pero hay mucho más, hay mucho más. Mire, vamos a Isaías 47, 46:9.
En Isaías 46:9 dice: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. Categórico. Dios dice acá, no hay Dios y no hay otro Dios, ni nada que se parezca a mí. En Isaías 47 agrega, nuestro Redentor. ¿Quién es nuestro Redentor? Nuestro Señor Jesús. Está diciendo esto. Jehová de los ejércitos es su nombre. El Santo de Israel. ¿Se está refiriendo a quién? A nuestro Jesús. Señor Jesús. En Isaías 48:17 dice, así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel. Yo soy Jehová, tu Dios, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes de seguir. Aquí, queridos hermanos, en este versículo podemos apreciar que la persona que está diciendo estas palabras a través del profeta es nuestro Señor Jesucristo, identificándose como Jehová Dios. En Salmo 89:8 dice, oh Jehová Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres Jehová y tu fidelidad te rodea. Ahora, yo quiero llevarlo a algo, hermano. Y ahí demostramos que el Padre y el Señor Jesús son dos personas diferentes. Uno como Jehová de los ejércitos y otro como Jehová Dios. Y en algunos casos también se menciona al Señor Jesús como Jehová Dios. Pero, ¿en qué son diferentes? Es lo que vamos a descubrir en la Sagrada Escritura. Miren, miren, escuchen bien. Ya vamos a Éxodo capítulo 33, versículo 11. Disculpen, hermano, pero a ustedes ya les expliqué por qué me sucede esto. En Éxodo 33, 11 dice, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara. ¿Qué es lo que dice? Que hablaba Jehová con Moisés cara a cara. ¿Ya? Como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Queridos hermanos, aquí según el relato bíblico, dice que Jehová hablaba cara a cara con Moisés y con Abraham también lo hacía. Y ese hecho está registrado en Génesis capítulo 18, versículos 13, 22 y 33, donde dice, entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? En el versículo 22 dice, y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Ahí estaba conversando. Y esa conversación era en que estaba el Señor le dijo a Abraham que iba a destruir a Sodoma y Gomorra. Y Abraham empieza a conversar cara a cara, así como ustedes me están viendo a mí, ya estaban viendo el tema de, oiga, Señor, le dice, si hubieran 50 justos, por esos 50 justos vas a destruir. Y el Señor le decía que no. Y empezó a bajar Abraham, ya, esa cifra. Y en el versículo 33, después de haber hablado ya bastante rato los dos, y Jehová dice, se fue luego que acabó de hablar con Abraham. Y Abraham volvió a su lugar, como podemos ver, queridos hermanos, el que habló con Abraham y Moisés cara a cara fue Jehová Dios, en otras palabras, nuestro querido Señor Jesús. Ahora bien, otro ejemplo. Vamos a Éxodo capítulo 3, versículos 2 y 4. Dice lo siguiente. Y se le apareció el ángel de Jehová. ¿Quién es el ángel de Jehová? El Señor Jesús. Dice que se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego, en medio de una zarza. Y él miró y vio la zarza que ardía en fuego, y la zarza no se consumía. En el versículo 4 agrega, viendo Jehová que
él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza. Y dijo, Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí. Ahora, queridos hermanos, no sé si ustedes se dieron cuenta que en el versículo 2 relata de que estaba el ángel de Jehová en medio, en medio de una zarza. Y cuando Moisés se acerca a la zarza, ya ahí en el versículo 4 dice que el que le dijo a Moisés, le llamó a Moisés, era Dios, Dios. O sea, dando a entender de que el ángel de Jehová es Dios, ya que es nuestro Señor Jesús. Ahora bien, eh, siguiendo con el estudio, queridos hermanos, aquí yo quiero mostrarles algo muy interesante. Abraham y Moisés hablaron cara a cara con el Señor Jesús y no con el Padre. Y la respuesta, y la respuesta es muy sencilla. Y responderé con una pregunta. Y esa pregunta se la voy a hacer a la Sagrada Escritura. ¿Qué le pidió Moisés a Jehová Dios? Vamos a Éxodo 33, versículos 18, 20, 22 y 23. La palabra del Señor dice, él entonces, o sea, vale, él entonces dijo, o sea, el que estaba hablando ahí era Moisés, le dijo, te ruego, estaba hablando con Dios, le dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y Dios le responde en el versículo 20, dijo, más no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. El 22, y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. El 23 dice, después apartaré mi mano y verás mis espaldas, pero no verás mi rostro. Ahora, en los versículos anteriores vimos que Abraham y Moisés hablaron con Jehová cara a cara, pero con el que hablaron ellos fue con el Señor Jesús. Pero ahora el que estaba hablando con Moisés era Dios el Padre, y es por esa razón que no podía hablar cara a cara con él. En conclusión, queridos hermanos, con todos los versículos expuestos, creo que hay bastante evidencia que el nombre de Jehová lo lleva tanto el Padre como el Señor Jesús, ¿ya? Porque el Señor Jesús es Dios, ¿ya? También en igualdad con el Padre, cumpliendo una misión distinta a la del Padre, porque el Señor Jesús es la parte visible de Dios. A continuación, veremos ahora, ya que nos ha quedado claro, de que el Señor Jesús, antes de humanizarse, es Dios, se humanizó por 33 años, fue como nosotros, bajo naturaleza caída, después de la resurrección, recupera de lo que se había despojado y es Dios. ¿Me entiende? Dios, o sea, vale decir el Señor Jesús, hizo un paréntesis a su divinidad durante 33 años. Espero que haya quedado claro. Ahora vamos a ir a Hechos para ver si el Santo Espíritu es persona y si el Santo Espíritu es Dios. En Hechos 8, 29, ya dice, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Que, o sea, que el Espíritu Santo aquí está hablando y le dice a Felipe que se junta a ese carro donde iba el etíope. Ahora en Romanos 8, 16, 26 y 27 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Hay otro versículo, el versículo 26 dice, y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades,
Pues, ¿qué hemos de pedir? Como conviene. No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Todas esas características son de una persona, ¿ya? ¿Ya? Ahora bien, en el versículo 27 dice, más el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Y en Lucas 12:12 dice, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis de decir. Aquí, queridos hermanos, en estos versículos podemos dar cuenta de que el Espíritu Santo habla, intercede con gemido, enseña, escribe, y esos son atributos de una persona, ¿ya? Y no de un poder o fuerza. El Señor Jesús se le identifica como Jehová, Dios. Al Espíritu Santo también se le identifica como una persona y como Dios y como el Espíritu de Jehová. En Isaías 61:1 dice, y el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos y a vendar a los quebrantados de corazón y a publicar libertad a los cautivos y a los presos, abertura de cárcel. ¿Saben ustedes, queridos hermanos, que esta profecía se refería a nuestro Señor Jesús? Y dicho sea de paso, el que está diciendo estas palabras es el Señor Jesús a través del profeta Isaías. Y es cuando él sería ungido por el Espíritu de Jehová el Señor, ya dando a entender al usar la palabra Adonai, que en el tiempo hebreo se usaba para referirse al Señor y a Dios. ¿Ya? Y eso ocurrió en el bautismo cuando el Señor Jesús fue ungido. Miren lo que dice Hechos 10:38. Como Dios ungió con el Espíritu y con el poder a Jesús de Nazaret. Es como está haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Ahí estamos hablando de Jesús hombre, cuando él fue ungido, fue bautizado. ¿Ya? Ahora bien, como yo bien dije que la palabra Adonai, para referirse como Señor al Espíritu Santo, se lo voy a demostrar aquí en, en Hebreos 10:16, donde dice, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Se lo voy a repetir. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Ahí se usa la palabra Adonai. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribirá. ¿Se dan cuenta, queridos hermanos? ¿Quién es el que está escribiendo en nuestros corazones y en nuestra mente las leyes o los mandamientos? Es, es Espíritu, el Espíritu Santo. el Espíritu ¿Y Santo. saben ustedes, y saben ustedes que el que escribió los 10 mandamientos en la tabla de piedra fue el Espíritu Santo? Después, mañana se lo voy a mostrar porque en este momento he traspapelé con todo esto. Yo sé que está en- pero quiero leerlo mejor, ¿ya? Eh, o a ver si lo alcanzo a ver para mostrárselo después, de que el dedo de Dios que escribió, que escribió los 10 mandamientos, porque dice que Dios, con el dedo de Dios, escribió los 10 mandamientos en tabla de piedra. Y el dedo de Dios es el Espíritu Santo. Pero aquí estamos viéndolo ahora como Señor. Dice que Él escribiría en nuestros corazones y en nuestra mente. Ahora, ¿quién es ese? Es el Señor que va a escribir en nuestros corazones. Vamos a segunda de Corintios 3:17. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. ¿Se dan cuenta? El Señor Espíritu Santo, que es Dios, está escribiendo en nuestros corazones la ley de Dios y en nuestra mente. Ahora bien, vamos a ver ahora si realmente el Espíritu Santo es Dios, de una forma mucho más explícita. En Hechos 5:3 dice, y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo
y sustrajese del precio de la heredad, reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Pregunto, ¿a quién le mintió Ananías? Al Espíritu Santo. En el versículo 4 dice que le mintió a Dios ahora. En el 2 dice al Espíritu Santo y en el 4 a Dios. ¿Está claro que aquí se está refiriendo al Espíritu Santo como Dios? Otro ejemplo, en Hechos 10, 19 y 28 dice, mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu. ¿Quién es el Espíritu? Para decir Espíritu Santo. He aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo lo he enviado. Y le dijo, en el versículo 28, cuando él va donde Cornelio, dice que les dijo, vosotros sabéis cuán abominable para un hombre o para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común e inmundo. ¿Se dan cuenta que claras son las escrituras cuando quieren aclarar un error? Con esta evidencia mostrada podemos entender mejor ahora, al poner en el nivel que tiene que tener nuestro Señor Espíritu Santo, nuestro Señor Jesús y el Padre, ahora podemos entender el pasaje de Mateo 28, 19, donde dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, si el Santo Espíritu ya no fuera una persona y Dios, no debería estar incluido en el nombre singular de Dios. Ahora, otra cosa importante a destacar, hermano, eh, y espero que en el Señor podamos razonar en lo que voy a exponer ahora, y que es lo siguiente. Si el Espíritu Santo no es Dios, si el Espíritu Santo no es una persona, ¿por qué el Señor Jesús dijo esto de él? Vamos a Mateo 12, versículos 31 y 32. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no la será perdonada. En el versículo 32 dice, y cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, vale decir, contra el Señor Jesús, le será perdonado. Pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. O sea, vale decir, toda palabra que digan en contra del Padre o que digan en contra del Señor, le será perdonada. Porque agrega acá Marcos 3, 28 y 29, dice, de cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias cualesquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene perdón, sino que es reo y de juicio eterno. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta de que el Espíritu Santo no es una fuerza, no es eh, eh, un poder como le tildan hoy en día? Tenemos que tener mucho respeto con él. Ahora vamos, vamos a la esencia de este estudio, ¿ya? Entonces, eh, perdón, hermano, vamos a tratar ahora de entender la palabra Dios. ¿Saben ustedes, queridos hermanos, que la palabra Dios es un título que representa a la deidad? Así como también la palabra gobierno que representa a un país.
Pregunto, ¿cuántos gobiernos hay en Chile? Uno, pero lo integran varias personas encabezadas por el presidente, pero sigue siendo un solo gobierno y cada persona de ese gobierno ya cumple diferentes funciones con el objeto de tener un país con un bienestar mejor y además el gobierno de Chile se da a conocer en el mundo a través de sus embajadores, ¿ya? Y podríamos decir de que como el Señor Jesús es la parte visible, es el vocero de los acuerdos que tienen la deidad y Él lo expresa a todas las criaturas, ¿ya? Es como el embajador que da a conocer a Dios. Cuando el Señor vino acá, vino como en representación de Dios y vino a dar a conocer a Dios, ¿ya? Como el embajador da a conocer en otros países a su país. ¿Me hago entender? Ahora, tenemos otro ejemplo. La palabra matrimonio, como lo vimos al principio, también es un título que lo componen dos personas, pero es un solo matrimonio y cada uno de ellos cumple diferentes funciones con un solo propósito, formar la familia con hijos. Ahora, queridos hermanos, volvamos a la palabra o al título de la palabra Dios. Y quiero concluir esperando, con la ayuda del Santo Espíritu, haber sido claro. Ahora, queridos hermanos, el problema está, el problema está en que nosotros miramos la palabra Dios como si fuera una persona divina, ¿ya? Y al pensar que es una persona divina, nuestra mente automáticamente dice, bueno, por lógica, si es una persona divina, no pueden ser tres, porque si no serían tres personas divinas. O sea, en nuestras palabras, serían tres dioses. Y no es así. Pero ahora si yo la miro, la palabra Dios como un título que representa la deidad, voy a entender cuando me dicen, no, si el gobierno de Chile es uno. Ah, pero son varias personas. El matrimonio es uno, pero son dos personas que lo componen. Dios es uno en tres personas. ¿Ya? ¿Nos quedó claro? Ahora bien, el Padre cumpliendo su rol como tal. Me explico para que quede claro. El Señor Jesús vino a la tierra y tuvo que hacerlo como hijo, como uno de nosotros, humano. Y Él pudo enseñarnos que Jehová Dios está dentro de la deidad y es nuestro Padre. Y es por eso que nos enseñó la oración modelo, Padre nuestro, etcétera, etcétera. Además, en el plan de salvación tenía que darse a conocer la deidad, que está sobre todas las cosas. También el Señor Jesús tuvo que venir como hijo, igual a nosotros, humano, para poder vencer de esa forma a Satanás y abrirnos el camino a nosotros, siendo nuestro sustituto y abogado, función que está cumpliendo en este momento en el juicio. Y por último, el Santo Espíritu, que está cumpliendo una labor diferente a la que cumplió el Señor Jesús, pero que es tan importante, ¿ya? Ya es una labor muy importante. Y Él está como representante ahora de la deidad aquí en la tierra, convenciendo y guiando a todos aquellos que profesan seguir los pasos del Señor Jesucristo. Cada uno de ellos cumple su función, incluyendo también, dicho sea de paso también, a los ángeles que trabajan bajo el mandato del Espíritu Santo. ¿Y cuál es el objetivo? Queridos hermanos, que usted y yo seamos salvos. Así es que, queridos hermanos, la Santa Palabra, después de toda esta evidencia mostrada, nos está mostrando de que nuestro Dios quiere que vivamos con Él por la eternidad. Y es por eso que nos dice lo siguiente en Apocalipsis 22:12: He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Queridos hermanos, espero que el tema de hoy haya quedado claro. La Sagrada Escritura se ha expresado, nos ha mostrado que nuestro Señor, el Padre, es Dios,
el Señor Jesús pertenece a la deidad también y el Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? Que Dios nos ayude. Mañana hay un tema tan interesante como este. Vamos a hablar acerca de la última generación, ya son aquellos que van a vivir la hora undécima en este mundo. Y ojo, usted puede ser parte de ellos, cualquiera de nosotros, si estamos vivos, y podemos componer un grupo especial. Y ese grupo especial son los 144.000. Que Dios nos ayude. Y ahora para terminar, voy a orar y después si tienen alguna duda me la pueden hacer con respecto al tema. Oremos. Padre, gracias en el nombre del Señor Jesús. Gracias, Padre. Gracias, querido Señor Jesús. Gracias, Señor Espíritu Santo. Gracias porque ustedes están trabajando por nuestra salvación. Y nos falta tanto, Señor, tanta fe que nos falta para llegar al ideal. Por favor, Señor, aumente nuestra fe, que su Santo Espíritu pueda quitar todo lo malo que esté en nuestra vida. Por favor, Señor, ayúdenos, mírenos con misericordia, como siempre lo ha hecho. Por favor, imploramos que nos brinde, que nos brinde esa gracia para vencer, para que podamos vencer así como el Señor Jesús venció, porque Él también pedía esta gracia, Señor. Ahora en esta noche ya quisiera pedir una bendición para cada hermano que estuvo acá, hermana, para una bendición para su familia, por aquellos también que no pudieron conectarse, Señor, que su bendición también los alcance. Le doy gracias por los dirigentes de este grupo también, ¿ya? Y les doy gracias por todos sus cuidados, por toda esa, esa linda manera de manifestarse a través de su palabra, Señor, y como usted nos está abriendo los ojos para que lleguemos a esta verdad. Espero, Señor, haber sido claro. Espero que usted esté de acuerdo con todo lo expuesto, Señor. Y espero, Señor, que esta noche usted envíe a sus ángeles para que nos cuiden durante nuestro dormir. Gracias, Padre, por habernos escuchado. Oramos en los méritos de nuestro Señor Jesús. Amén y amén.